Hola, muy buenas tardes o buenos días. Muy contento por estar en esta presentación de dos tomos del libro En Creer. Bueno, pues contentos porque es una presentación en el marco de Altesto, de las reuniones de presentación de libros de Altesto en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En esta ocasión, pues no podríamos estar presentes, sino hacerlo de manera virtual. Y bueno, contentos por esta presentación de este libro. Contarles un poco de cómo empieza este proyecto desde 2016 y durante 3 años consecutivos, el Colegio de la Frontera Norte particularmente recibió de CONACYT la gestión de la red temática de investigadores del fenómeno religioso en México, RIFREM. Esta red, que aglutinaba a estudiantes e investigadores del tema religioso en México y también en los Estados Unidos, pues dio vida a muchos encuentros en muchos lugares de México. Inicialmente la red solamente era de centro-occidente, pero gracias y por fortuna se fue ampliando, incluyendo al conjunto de estados de la República Mexicana. Fue así como cada año nos reuníamos en distintos lugares, desde Tijuana, Tlaxcala, Oaxaca, hasta los Estados Unidos, como Tempe o Claremont en California, y en este conjunto de reuniones teníamos pues una participación muy activa, cada vez más numerosa y demás. Pero bueno, regresando, la historia es que la red temática de la RIFREM, en esta red de apoyos temáticos del CONACYT, nos permitió organizar encuentros anuales como los que realizábamos, financiar publicaciones, apoyar la realización de libros y la organización de estudios y encuestas. Esto fue una oportunidad muy importante para nosotros por estos recursos de las redes temáticas, porque abrió la posibilidad en este 2016 de tener recursos para realizar otras actividades de apoyo a la investigación. Particularmente fue la realización de una encuesta que se situó como un proyecto a realizar, una encuesta nacional en términos de creencias religiosas, y fue así como buscamos construir este reto. Desde luego, lo difícil eran los tiempos recortados para ejercer los recursos, primer asunto complicado. Lo segundo era cubrir todo el territorio nacional para esta encuesta. Y el tercero era trabajar en zonas con altos índices de inseguridad. Un asunto que cada vez era más complicado, algunas localidades que elegíamos no eran fáciles de trabajar y esto diseñó pues un problema de alguna manera operativo. Trabajó en diseño estadístico que nos permitiría tener una representatividad de la población mexicana para esta encuesta. En este caso se habló de un universo de 3.000 casos y fue así como se construyó el título de la encuesta nacional sobre prácticas y creencias religiosas en Creer, proyecto que es una acción colectiva de muchos participantes. Lo segundo fue cómo le hacemos para establecer una empresa encuestadora que nos permitiera tener esta cobertura para todo el país. Hicimos una selección de varias empresas y consulta. Elegimos a Demoscópica México, coordinada por la doctora Yosodara Silva, mejor conocida como Yaso, y la experiencia de ella pues nos tenía mucho sentido el trabajo que teníamos por delante. Desde luego, fue muy interesante el proyecto por el tiempo tan recortado que teníamos y también por el reto de varias variables que se le incluyeron al proyecto. Muchas cosas sucedieron en el camino, en momentos que seguramente se detallarán más adelante. La experiencia de Yosodara ayudó porque hubo condiciones en algunas localidades donde los estudiantes, perdón, los encuestadores corrieron peligro para realizar su trabajo. Así que hubo esta necesidad de trabajar en tiempos recortados, con condiciones de inseguridad y salir adelante con este proyecto. A nosotros, por parte del COLEP, del Colegio de la Frontera Norte, nos tocó encabezar este proyecto por ser parte de la red de temática y tuvimos una colaboración muy directa de parte de la doctora René de la Torre y Cristina Gutiérrez, quienes asumieron una responsabilidad muy completa en todo lo que fue el diseño de este trabajo, de operación, del diseño de los instrumentos para esta encuesta. Inicialmente, después de haber realizado en tiempo recorrido un récord la realización de este proyecto, tuvimos la idea de hacer presentaciones, difundir los datos de una manera quizá distinta. Editamos un cuadernillo, tanto en inglés como en español, y la idea era divulgar los resultados de la encuesta de manera gráfica y atractiva, cosa que hacemos a veces poco los que trabajamos en estudios y encuestas. Aquí lo que hicimos fue un reto y creo que con eso llegamos a trabajar a una penetración más amplia de gente. Pero como siempre pasa, hay gente que se le ocurren más cosas y fue así como la doctora René y Cristina pensaron que había que ser más ambicioso, que estos resultados de la encuesta habían que hacerlos de manera más colectiva, invitando a un grupo amplio de investigadores
incluyendo estudiantes de posgrado que estuvieran relacionados con el tema religioso o que su especialidad fuera alguno de los componentes de la encuesta, y se construyó un gran grupo, realmente un gran grupo que tenía como horizonte pues trabajar todas las distintas dimensiones de la encuesta. Así que teníamos una gran cantidad de información por analizar, fue creciendo el número de colaboradores y bueno, en este caso pues teníamos la idea de construir inicialmente 2 tomos, pero la información fue creciendo, pasamos a 3 y finalmente terminamos con 4 libros. Estamos muy agradecidos por este esfuerzo colectivo que incorpora nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, pero también muestra una faceta de cómo las personas mexicanas creen y viven su espiritualidad y su religiosidad en nuestro país. Muy contentos por esta conclusión de estos 2 primeros tomos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Les hablamos desde esta presentación en la Feria Internacional del Libro de la colección Reconfiguración de las Identidades Religiosas en México. Soy Cristina Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Guadalajara e integrante del equipo coordinador de esta colección, de la cual presentamos el día de hoy con muchísimo gusto 2 tomos. Quisiera abundar en algunas de las características que ya señaló Alberto Hernández y que son las razones por las que justamente estamos tan contentos de lograr el día de hoy la presentación de estos resultados de investigación. Por una parte, comentar que las características específicas de esta encuesta la hacen, desde nuestro punto de vista, verdaderamente única. En el sentido de que no solamente tiene un alcance nacional, como bien señalaba Alberto Hernández, sino que también nos permitió acercarnos de manera separada a diferentes grupos por adscripción religiosa en México. Las encuestas previas habían sido encuestas que se enfocaban ya sea al grupo católico como conjunto y al resto de los no católicos también como conjunto. Y nosotros nos acercamos a 4 grupos distintos por adscripción religiosa, pensando que con esto podemos fortalecer un análisis más detallado y al mismo tiempo abrir las posibilidades de comparación entre los distintos grupos de adscripción religiosa. Por otra parte, otra característica que también nos hace sentir muy orgullosos es la cobertura nacional, que nos permite ahora no solamente tener una visión de las prácticas y creencias religiosas de los mexicanos, sino también hacer comparación al interior de distintas regiones que conforman nuestro país. Y finalmente, otro punto muy importante es que la encuesta En Creer, en la que se basa esta colección que hoy presentamos, abre tanto la temática de las creencias como también del cambio religioso, de las prácticas y de una serie de posturas acerca de temas de interés en la esfera pública. De esta manera nosotros nos encontramos con una base de datos compleja, interesante, que nos obligó a concitar a un conjunto de investigadores, miembros de la red de investigadores del fenómeno religioso, a brindarnos, según su especialidad temática, su especialidad geográfica, claves de interpretación de este cúmulo de datos tan ricos y que hoy dan origen a estos 4 tomos que conforman la colección de reconfiguración de las identidades religiosas en México. Hoy solo vamos a presentar los 2 primeros y próximamente esperaremos presentar los 2 siguientes. Estamos muy agradecidos con el Colegio de la Frontera, con el CIESAS y con el CONACYT, asimismo con la FIL por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestros resultados de investigación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Estamos aquí en la FIL virtual. Y bueno, en esta ocasión estamos, como ya lo anticiparon mis compañeros, soy René de la Torre, investigadora del CIESAS, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Pues este día estamos muy contentos porque ya tenemos los 2 primeros volúmenes de esta colección que se llama Recomposiciones Religiosas en México y podemos ya presentar los 2 primeros tomos. El primer tomo se llama Creencias, Valores y Prácticas Religiosas. Y es un tomo, bueno, en el cual nosotros lo que teníamos, digamos, como premisa, pues era que estamos viviendo un cambio religioso muy importante, sin precedentes en México,
que es un cambio que, por un lado, plantea que estamos dejando de tener un monopolio católico, monopolio en sus formas, y que estamos transitando hacia una diversidad religiosa. Y el otro elemento es que aún dentro de la mayoritaria población católica también hay procesos de reconfiguración religiosa, procesos que pasan principalmente por dos elementos que tienen que ver con el aumento en las formas de asumirse religioso, fortaleciendo las identidades subjetivas y también al mismo tiempo de las formas de desinstitucionalización religiosa. Estos dos elementos fueron fundamentales para tanto el diseño de la encuesta, pero también como el diseño de los dos tomos que hoy presentamos. Entonces, lo primero, al plantear que la recomposición no solamente se daba en la posibilidad de que alguien saliera de una religión hacia otra o decidiera no estar en ninguna religión, pues nos implicó a nosotros también acercarnos a reconocer formas y contenidos de conocimiento y de creencias distintas, modelos o parámetros de valoración distintas prácticas, y no nomás incluir las prácticas institucionales como normalmente se hacían las encuestas, que a veces únicamente se preguntaba por la asistencia a los servicios religiosos, pero no por otras prácticas que forman la religiosidad vivida de los mexicanos, y sobre todo también ver cuál era el colocamiento de los mexicanos, dependiendo también de su religión y de sus identificaciones religiosas, respecto a ciertas coyunturas, como era, por ejemplo, la despenalización del aborto, o elementos que tienen que ver con su apreciación sobre los derechos religiosos de libertad y creencia religiosa, o sobre la laicidad. De esta manera, el primer tomo explica las tendencias generales de la recomposición religiosa en México y destaca la presencia de esos 4 grupos religiosos de los que habló ya la doctora Cristina. Aquí explicamos cuáles son las dinámicas que conllevan a ese cambio religioso, como son la desafiliación al catolicismo, la conversión a otras religiones, en especial las iglesias de tipo cristianas evangélicas, y algo muy importante, la circulación de buscadores espirituales, que pueden no tener una pertenencia religiosa como tal, pero que sí tienen creencias y llevan a cabo prácticas religiosas. Así que en el primer tomo describimos las trayectorias que nos muestran por qué la gente decide salir o entrar a otra religión, también los motivos que hacen que esta gente se convierte y cómo son vistos por los otros. Hacemos también una diferenciación, creo que este es un aporte muy importante, entre identidad como elemento de pertenencia a un grupo religioso y otras formas de identificación con otros marcos creyentes o valorales que están presentes. Y de así pudimos localizar quiénes creen por convicción, quiénes son practicantes, o quienes son religiosos a su manera, o quienes están en una religión y no son practicantes, e incluso quienes son indiferentes. Entonces, en este primer número, lo que queremos y buscamos mostrar fue mostrar cuáles son estas principales tendencias que nos permiten decir en qué creen los mexicanos, qué practican los mexicanos, qué valoran los mexicanos y cómo se sitúan frente a ciertos debates contemporáneos. Un segundo tomo, y aquí lo muestro porque este no lo mostró la doctora Cristina, se refiere y trata sobre diversidad religiosa. Aquí el núcleo central del análisis es realmente atender cada grupo religioso, es decir, los católicos, atender a este grupo que es un grupo muy heterogéneo, que es el de los evangélicos, a el grupo bíblicos donde están testigos de Jehová, mormones y adventistas, y otro grupo muy heterogéneo y que solamente con una encuesta como con la que realizamos pudimos mostrar las diferencias internas de ese grupo llamado sin religión. Lo que buscamos es caracterizar cada grupo, pero también atender
los comparativos, los contrastes y sobre todo también aquellos muchos elementos que son compartidos entre estos 4 grupos. Y pues agradezco muchísimo esta posibilidad de presentar los libros y voy a dar sobre todo pie ahora a ceder la palabra a nuestra invitada de honor, de lujo, que es la doctora Verónica Jiménez Beliveau, y voy a hacer una breve presentación. Ella es doctora en Sociología por el École de Haute Étude en Ciencias Sociales de París. Es doctora también en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET en el CEIL y sus áreas de investigación giran en torno a las dinámicas sociales y religiosas del catolicismo, a las características de las creencias en la época contemporánea, la articulación entre relación y salud y las formas de constitución de las identidades y movilidades de los grupos religiosos. La invitamos también, porque si ven en su currículum, que claro no puedo leer, pues ella ha sido también coordinadora de una encuesta muy similar que se realizó en Argentina. Es decir, es como la que dirigió una aventura de investigación del otro lado, en el cono sur, muy similar a la nuestra. Y por tanto, pues para nosotros, pues será un honor escuchar sus comentarios. Bienvenida, Verónica, te cedo la palabra. Muchas gracias, René, por esa presentación. La verdad que es para mí un honor estar en la Feria del Libro de Guadalajara, un honor y un placer. Y estoy más contenta aún por presentar una obra que la vi nacer desde chiquita, porque bueno, precisamente los intercambios que mantenemos con René, con Cristina, con Alberto, nos han permitido conocer el trabajo unos de otros y nos dieron la suerte también de estar entre todos construyendo un espacio de conocimiento sobre las creencias y las religiones en nuestros países, pero también realmente con una ambición de decir algo sobre Latinoamérica y de decir algo desde América Latina. Debo decir que René, Cristina y Alberto están a la cabeza de un equipo que se propuso, a través de la Encreer, comprender las creencias, prácticas y actitudes religiosas en México y lo lograron. Estamos ante una gran obra, aunque por ahora sea solo la mitad de una gran obra, porque estamos presentando aquí los tomos 1 y 2 y pronto vendrán los tomos 3 y 4. Podemos decir que Reconfiguración de las Identidades Religiosas en México es una obra vasta que aborda lo religioso casi como un paisaje y además lo muestra en sus transformaciones, lo cual debemos decir es difícil mostrar a través de una encuesta, que en general miran como la fotografía, pero sin duda la Encreer logra hablarnos de esa religión, de esa espiritualidad y de las creencias en movimiento. Me gustaría destacar algunos puntos centrales, o dicho de otra manera, por qué hay que leer, comprar, difundir y, si me permiten el argentinismo, militar, ser realmente activistas de reconfiguraciones de las identidades religiosas en México. El primer punto tiene que ver con el proyecto y su génesis. Estamos hablando de un trabajo colectivo que además se basa en muchos años de trabajo compartido, lo cual sería como algo que sabemos quienes conocemos el trabajo, si no fuera porque se nota en la escritura, se nota en la profundidad de la reflexión y en lo rico de las conclusiones. Esta perspectiva, que es colectiva, permite a su vez recoger miradas distintas, situadas de distintos investigadores, que son transdisciplinarias y que están elaboradas desde diferentes puntos de vista, casi como un prisma. Esto enriquece muchísimo las interpretaciones y define el carácter único de esta obra. Por ahora, estos 2 tomos, porque como vimos van a ser 4, coronan una experiencia
muy amplia, en donde, y esto se lee como en la fluidez con que las interpretaciones se articulan unas con otras, en la manera en que se percibe la coherencia entre las preguntas de la Encreer con los análisis posteriores de la misma. Esto solo se logra con años de trabajo en conjunto y de pulir puntos de vista, de mucha discusión creativa y, por supuesto, de afinar perspectivas analíticas. Hay un segundo punto que me interesa destacar, que la verdad que es un raro ejemplar de una obra a la vez especializada y muy accesible al lector interesado, porque combina, por un lado, datos sólidos y confiables, y por otro lado, interpretaciones que están nutridas por experiencias de investigación de larga data. Y que son además leídas y analizadas a partir de categorías que cuando las leemos se nota que son categorías adecuadas, que no han sido formas de pensar importadas desde otros lugares y aplicadas al campo de la religiosidad en México, sino que han surgido realmente inductivamente de muchos años de observación y de reflexión sobre el campo. La presentación metodológica de la encuesta es clara y permite comprender claramente cuáles fueron las distintas decisiones que fue tomando el equipo de trabajo, tanto en la etapa de recolección de los datos como en la fase del análisis. La estructura del volumen, además, permite seguir esas decisiones porque es muy coherente y se respeta en todos los apartados. Entonces el lector se ve llevado por un caminito que es conocido, en donde va encontrando formas de hilar lo que va leyendo, porque siempre los capítulos se abren con una explicación general, muy informada teóricamente, conceptualmente sobre el tema a tratar. Luego aparecen los datos del análisis de la Encreer y finalmente cada capítulo se cierra con conclusiones sobre el tema que permiten, que proponen de manera muy condensada las conclusiones a lo que queremos trabajar. Además de todo esto, la escritura es una escritura animada, el diseño es agradable, los gráficos son de fácil lectura, son realmente, incitan a una comprensión rápida y de resumen de lo que estamos leyendo y analizando. Estas lecturas e interpretaciones a su vez se apoyan en los números de la encuesta, pero van mucho más allá, porque suman las experiencias analíticas de las autoras y los autores, con lo que tenemos como resultado un texto amable y fundamentado, que fluye y a la vez propone datos en cada párrafo sin que estos datos sean un obstáculo para la comprensión de conjunto de cada uno de los apartados y cada uno de los puntos que la obra destaca. El tercer punto que me interesaría destacar tiene que ver con el valor realmente de los datos que los dos volúmenes, muestran y articulan. Primero, se entra a partir del censo. Entonces, la entrada a partir del censo permite trazar una especie de estado general, un mapa general, para pensar las regiones cruzadas con las grandes tradiciones o familias religiosas, y permite ver aquí las continuidades por un lado y las transformaciones por el otro, esto todo a partir del censo, pero la suma de los datos de la Encreer permite otra cosa, que es el agregar capas de sentido al paisaje de la religiosidad mexicana. Efectivamente, la Encreer nos da muchísima más información que el censo. Entonces, lo que en el censo aparece como una especie de mapa del territorio chato,
Lo que permite la INCREER y estos dos volúmenes que estamos aquí presentando es precisamente darle volumen, darle sentido, darle profundidad y darle dinámica a los procesos de la religiosidad en México. De hecho, el primer tomo se centra y trabaja en las temáticas de las creencias y las pertenencias, el cambio, las prácticas, las identificaciones y las relaciones con el Estado. Y me interesa aquí detallar dos temas que hemos identificado, bueno, que se han identificado en México y que también son que están muy presentes en toda América Latina y que tienen que ver precisamente con dos temáticas en las cuales las religiones tienen mucho que decir, que es el gran tema de la educación y la gran temática de los derechos sexuales. Entonces, estas dos temáticas en relación con el Estado, casi me animaría a decir que también la cuestión de la salud aparece fuerte, suman las interpretaciones y los grandes temas en los que tanto los grupos religiosos como los individuos tienen algo que decir o que proponer a partir de los cuales piensan sus propias vidas en relación con las pertenencias religiosas y con el Estado. Me interesaría destacar además algunos temas que me interesaron particularmente de los dos volúmenes de la INCREER. Del primero es fascinante cómo aparece en México, es algo que también aparece en otros países de América Latina, pero en México aparece muy fuerte, la centralidad de la familia en las herencias y en las prácticas de la religión. Yo creo que las ciencias sociales en general durante largos periodos del siglo XX estaban más preocupadas por el cambio, por las transformaciones, por el desarrollo. Y muchas veces se perdió un poco de vista o se dejó tal vez en un espacio algo desenfocado las continuidades y las permanencias. Y en este sentido, pensar las prácticas religiosas en relación con cómo se transfieren y cómo se heredan, me parece que es sumamente interesante y nos permite comprender cómo el lazo social pasa muy centralmente por la familia y articula en el mundo de las creencias configuraciones particulares. Es interesante ver cómo la religión, como nos muestran en el primer volumen, cómo la religión y la espiritualidad se hereda muy mayoritariamente de padres, pero no solo de padres, sino también de abuelos, y cómo aparece la madre fuertemente como transmisora. Otro de los temas que me interesó mucho tiene que ver con los altos porcentajes de práctica, incluso de práctica dominical y semanal, disculpen, que es lo que René Latorre llama aquí la cultura devocional mexicana. Leído desde Argentina que más del 50% de los mexicanos concurra a su culto al menos una vez por semana es realmente un dato significativo. Otros temas que también me interesaron mucho tienen que ver con las razones del cambio religioso, es decir, es buscar como esa profundidad. A través de la encuesta se detectan, por un lado, que hay cambios, que hay transformaciones, pero también vemos cuáles son las razones de esas transformaciones. Otro tema que me interesó mucho también es en lo que inquiría la INCREER, es la importancia que tienen los altares domésticos. Y ahí otra línea de investigación importantísima. ¿Cuánto nos queda para reflexionar sobre esta religiosidad que está tan difundida y que se desarrolla en una suerte de intimidad y en una suerte de espacio que es precisamente el espacio doméstico, que puede ser también el espacio familiar? Nuevamente aquí, la continuidad de los datos, la familia en el centro y cómo aparece
entonces estos nuevos espacios para pensar la religiosidad, que son, como veíamos hace un rato, espacios que no están estrictamente relacionados con la institución, sino que van relacionándose con las instituciones religiosas de manera más o menos cercana, y eso me lleva a otro de los puntos que me interesan mucho, que se piensan claramente en los dos volúmenes, que tienen que ver con la desinstitucionalización religiosa, la individuación religiosa, todas estas temáticas que aparecen y que aparecen mostrándonos, por un lado, cómo la religión, podríamos decir que pierde algo de ese carácter coercitivo y se vuelven espacios de sociabilidad y de socialización elegida. Los cambios en la recomposición religiosa en México tienen que ver con dos temáticas que están relevadas en la segunda parte del primer volumen. El primero tiene que ver con los procesos de socialización y el segundo con los patrones de multiculturalidad. Patrones de multiculturalidad que van a ser luego retomados, como veremos en el segundo volumen, a través del análisis de las grandes tradiciones o familias religiosas, que son los católicos, los protestantes y evangélicos, los bíblicos que no son evangélicos, y aquí la Encreer trabaja con testigos, mormones, adventistas, y las personas sin religión o sin filiación religiosa. Es interesante, menciono estas cuatro grandes familias o tradiciones porque significaron también una apuesta que es una apuesta muy interesante, arriesgada, porque seguramente van a tener quien venga a preguntarles, bueno, ¿y dónde están los demás? Digo, ¿dónde están, por ejemplo, los hinduistas? ¿Dónde están los budistas? ¿Dónde están los musulmanes? ¿Dónde están los judíos? Que es efectivamente preguntas que se hacen. Bueno, esto respondió a un diseño muestral que tuvo que ver precisamente con la incidencia numérica y con las características que tiene la realización de una encuesta como la Encreer, en donde determinadas decisiones metodológicas funcionan realmente como una articulación con un instrumento de recolección de datos que requirió mucha discusión hacia el interior. Así que es algo para celebrar el tomar la osadía de decir vamos a trabajar con un instrumento y respetando este instrumento metodológico, y aquí están los resultados. Finalmente, me interesaría decir dos temáticas. La primera es que así como los resultados de la encuesta permiten profundizar y dar volumen y sentido a los resultados censales con los cuales se articula muy claramente en estos dos volúmenes, también me interesa destacar que el potencial analítico de un trabajo realizado, pensado y ejecutado por grupos de investigación nacionales y locales. Esto realmente permite diferenciar de una manera muy clara a otro tipo de estudios cuantitativos que se realizan en general en toda América o incluso en todo el mundo, ¿no? Como son las grandes encuestas de valores. Esas grandes encuestas de valores nos permiten, por un lado, acceder a resultados comparativos, pero por otro lado se pierde mucho en profundidad y en localía, podríamos decir. Esa sensibilidad para encontrar aquellos datos interesantes que forman parte de la manera en que los mexicanos y las mexicanas viven su religiosidad, viven su espiritualidad, y que, sin embargo, no aparecen en estas otras encuestas que carecen de, digámoslo así, de la perspectiva encarnada latinoamericana que tiene una mirada particular sobre el propio territorio. La existencia de academias locales es lo que permite esta profundidad.
los equipos realmente piensan datos pensados desde otras latitudes no pueden relevar porque no focalizan precisamente en esa diversidad, que no es solo la diversidad existente en México, sino que es también la diversidad en cada una de las grandes tradiciones con las que trabaja y profundiza sobre todo el segundo volumen. En cada país, en cada localidad, se ve la presencia no solamente de categorías, cito por ejemplo los yerberos, los curanderos, los espíritus chocarreros, la importancia de la Virgen de Guadalupe, las pastorelas, prácticas como las pastorelas, prácticas como las apropiaciones locales del New Age y las prácticas sincréticas, que quieren decir una cosa en México, quieren decir otra cosa en Brasil y quieren decir otra cosa en Argentina. Todas estas categorías, pero no solamente la existencia de estas categorías, sino también las formas de interpretar las categorías, hacen que la perspectiva de la Encreer constituya realmente un estudio indispensable para comprender, no solamente desde el punto de vista de la religiosidad o de los estudios de la espiritualidad, sino también para comprender las dinámicas sociales de la sociedad mexicana en su conjunto. Me parece importante destacar que entonces en el primer tomo se analiza de manera más general las temáticas de creencias, pertenencias, cambio, prácticas, identificaciones y relaciones con el Estado, y en el segundo tomo se profundiza cómo se da en cada una de las familias religiosas. Como dijimos antes, son los católicos, los protestantes evangélicos, los bíblicos distintos de los evangélicos, que son mormones, adventistas, testigos de Jehová, y las personas sin filiación religiosa. Estas cuatro grandes entradas, estas cuatro grandes familias en las cuales los investigadores han mapeado el territorio mexicano desde el punto de vista de las creencias, se cruzan con las demás variables, mostrándonos no solamente el paisaje general, sino la diversidad al interior de cada una de las familias. Yo la verdad que podría seguir hablando de los dos tomos porque me interesaron mucho, porque además espero con ansias el tercero y el cuarto, pero quiero cerrar diciendo que la verdad es de gran importancia, no solamente para México, sino también para toda América Latina, y también para el mundo, diría, contar con una obra como esta en una época en que desde distintos espacios políticos se discuten derechos que son derechos adquiridos. Uno de ellos es el derecho a la diversidad, a esa diversidad que es tanto étnica como religiosa como sexual. Entonces me parece que lo que permite esta obra es constituirse en un mapa, en una brújula y en una ayuda para el pensamiento. Es mucho más de lo que pueden decir muchos otros textos académicos, así que les agradezco muchísimo el enorme trabajo que se han tomado y le deseo que esta obra vaya con muy buenos vientos porque el enorme equipo que la creó se lo merece y porque además los lectores y los interesados en México y en América Latina se merecen leer una obra como esta. Y pues invitarlos sobre todo también, si les interesa, a conseguir los libros. En el momento actual se puede acceder a los libros físicos, tanto en la librería del COLEF como también en la librería Guillermo Bonfil Batalla de Ciesas, en su correo electrónico ventas@ciesas.edu.mx, y para quienes viven en la República Mexicana, el envío de los libros no tendrá ningún costo. Y estamos pues pendientes de que ya estén los libros en ebook y que sea también más fácil para ustedes poderlos comprar en la página web del Colegio de la Frontera Norte o en la página web de la librería de El Ciesas. Muchísimas gracias por su atención.